Hoy vamos a hablar sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una teoría básica para explicar cómo se comporta la electricidad. Para esto debemos conocer tres conceptos básicos sobre la ley de Ohm: corriente, voltaje y resistencia. Estas tres conceptos están representadas por la letra I, V y R. Magnitudes y las unidades de la ley de Ohm. Por lo tanto, relaciona tres magnitudes eléctricas que están representadas en la siguiente tabla junto a sus tres unidades. Primero está tensión o voltaje, que está representada por la letra V y su unidad es el voltio. La intensidad de corriente y su unidad es el amperio. Y la resistencia eléctrica, o sea, la resistencia, que es su unidad, es el ohmio. Y aquí podemos ver la fórmula que se conlleva para hacer la ley de Ohm. Primero, para obtener voltaje, tenemos que es igual a corriente por resistencia. Para encontrar corriente, tenemos que hacer voltaje entre resistencia, y para encontrar resistencia es igual a voltaje entre corriente. Y bueno, vamos a hablar primeramente de la resistencia. La resistencia es la obstrucción que se presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición son los ohmios. La corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios. Un amperio es igual al flujo de un coulomb por segundo. Es decir, un amperio es un coulomb por segundo. Voltaje. La corriente eléctrica que fluye por un conductor depende del potencial eléctrico o voltaje y de la resistencia del conductor al flujo de carga. Conductores: aquella sustancia por donde las cargas se mueven fácilmente se llaman conductores. Los metales son excelentes conductores debido a la descolocación o movimiento de sus electrones en su estructura cristalina atómica. Conductores óhmicos son aquellos que cumplen la ley de Ohm, es decir, la resistencia es constante a temperatura constante y no dependen de la diferencia de potencial aplicado. Un ejemplo, los conductores metálicos. Conductores no óhmicos son aquellos conductores que no siguen la ley de Ohm, es decir, la resistencia varía dependiendo de la diferencia del potencial aplicado. Por ejemplo, ciertos componentes de aparatos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, televisores, entre otras cosas. Aislantes: aquellas sustancias que resisten al movimiento de la carga son llamadas aislantes. Los electrones de valencia de los aislantes, como el agua y la madera, están fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor, usando la analogía del agua. La resistencia eléctrica puede ser comparada a la fricción del flujo de agua por un tubo. Un tubo liso y pulido ofrece poca resistencia al paso del agua, mientras que un tubo rugoso y lleno de desperdicios hará que el agua se mueva más lentamente. La resistencia eléctrica está relacionada con la interacción de los electrones conductores a medida que se mueven de átomo a átomo por el conductor. La resistencia se mide en ohm u ohmios y se representa con la letra griega omega. Ejemplos de la ley de Ohm. Ejemplo número 1. Se conoce la tensión y la resistencia.
¿Cuál es la corriente del circuito? Debemos recordar que para encontrar corriente es tensión entre resistencia, o sea, 6 en, no, 12 dentro de 6, que es igual a 2. Entonces es 2 amperios. Ejemplo número 2. Se conoce la tensión y la corriente. ¿Cuál es la resistencia creada por la lámpara? Debemos recordarnos para sacar resistencia es igual a tensión dentro de entre corriente. Es igual a 24 dentro de 6. Es igual a 4 ohmios. Y ejemplo número 3. Se conoce la corriente y la resistencia. ¿Cuál es el voltaje del circuito? Debemos recordarnos para sacar el voltaje o la tensión, que es corriente por resistencia. Como podemos ver en la imagen, la resistencia es de 8 y la corriente es de 5 amperios. Entonces, 8 por 5 son 40. 40 voltios es la respuesta. Resistores. La resistencia tiene una amplia gama de cantidades, los cuales tienen colores diferentes y eso es lo que determina el valor de ohmios que hay en el resistor. Como el código de colores de resistencia, la resistencia es una opción para tener un control sobre la corriente y causar una baja del voltaje. La forma de conexión en que tú pongas tus resistencias puede cambiar el valor. Si queremos sacar la resistencia equivalente de tres resistores, solo bastaría sumar las tres resistencias. Un ejemplo, tenemos una resistencia de 1000 ohmios, otro de 330 ohmios y uno más de 220 ohmios. Si queremos saber su resistencia equivalente, sería sumar 1000 más 330 más 220. Su resistencia equivalente sería a 1550 ohmios. En un circuito en serie, los receptores están instalados uno a continuación de otro, en línea eléctrica, de tal forma que la corriente, o sea, la intensidad que atraviesa el primero de ellos, será la misma que la que atraviesa el último. Los electrones se mueven a lo largo de un camino sin ramificaciones a través de las resistencias hasta el otro extremo del circuito. Todos los componentes de un circuito en serie están conectados de extremo a extremo. Como podemos ver en la imagen, esto es un circuito en serie. Circuito en paralelo. Nos referimos a la conexión de dispositivos eléctricos, como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, entre otros. Colocamos de manera tal que tanto los terminales de entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas las viviendas que están en toda la ciudad, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. Como podemos ver en pantalla, aquí hay un ejemplo del circuito en paralelo. Y por último, el código de colores, que es muy importante, es porque va a clasificar qué resistencia puede ser más fuerte o que tenga más resistencia, como la palabra. Bueno, empecemos con la de menor a mayor número. Empezamos con el color negro, que este es del número 0 y que su banda de multiplicador
es de 1. Después viene el café, que su número es el 1 y su banda de multiplicador es por 10. Después está el rojo, que su banda es el número 2 y su banda de multiplicador es por 100. Después está el naranja, que es el que tiene el número de banda 3 y su banda multiplicadora es de 1000. Después le sigue el amarillo, que esta vale 4 y su banda multiplicadora es de 10.000. Después está el verde, que vale 5 y su banda multiplicadora es de 10.000. Después está el azul, que vale 6 y su banda multiplicadora es de 1.000.000. Después está el violeta, que equivale a 7 y su banda multiplicadora es de 10 millones. Después le sigue el gris, que vale 8 y su banda multiplicadora es de 100 millones. Y después sigue el blanco y este vale 9 y su banda multiplicadora vale 1.000 millones. Y como podrá ver, también está la tolerancia. Solo el rojo tiene una tolerancia de 2%. Tal vez tengan más ahí. Pero los más importantes son el dorado y el plata. El dorado tiene una tolerancia de 5% y la plata tiene la tolerancia de 10%. Y bueno, aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Adiós.